Y ahora hablaremos sobre algunas características que tienen las figuras semejantes. Mi nombre es Mario y te doy la bienvenida a otro video de Todo de Mate. En esta primera parte quiero que nos concentremos en la lección 1.4, características de figuras semejantes. Lo primero que vamos a hacer es leer el enunciado del problema inicial. En la figura nos muestran 4 cuadriláteros y nos preguntan cuál de esos cuadriláteros es semejante al cuadrilátero ABCD. Lo que vamos a hacer entonces es ir comparando cada uno de los cuadriláteros en pareja, el primero con el segundo, luego el primero con el tercero y por último el primero con el cuarto. Bien, la solución consiste en que nosotros, haciendo uso del transportador, midamos todos los ángulos internos de cada uno de los cuadriláteros. Cuando hayamos hecho eso, lo que habremos encontrado son los valores que se muestran aquí en la solución del libro. Lo que vamos a ir haciendo es comparar aquellos ángulos correspondientes para ver si son iguales. En ese sentido, observamos que en el cuadrilátero primero y en el segundo, el ángulo B mide 63 grados y el ángulo F mide 79 grados. Esos dos ángulos son diferentes, significa que estos dos cuadriláteros no pueden ser semejantes. Ahora comparemos el primer cuadrilátero, el ABCD, con el segundo. Para ello lo que vamos a hacer es de nuevo utilizar el ángulo de 63 grados, que es el B, con el correspondiente que es de 68 grados. En ese sentido vemos que son diferentes, significa que estos dos cuadriláteros, el primero con el tercero, tampoco son semejantes. Para el último caso que nos hace falta comparar, el primero con el cuarto, observamos que tenemos 63 grados y aquí 63 grados. Luego tenemos un ángulo recto en cada uno de ellos. También tenemos un ángulo de 63 grados, el ángulo P, y el ángulo D también mide 63 grados. Además, el ángulo M mide 144 grados y el ángulo A también mide 144 grados. Significa que hemos identificado la pareja de cuadriláteros que son semejantes. Observamos que uno de ellos es el doble del otro, es decir, el cuadrilátero MNOP es el doble del cuadrilátero ABCD. Dicho de otra manera, es que el cuadrilátero ABCD es la mitad en tamaño del cuadrilátero MNOP. Bien, hay una observación importante aquí al margen de la solución, y es que cuando se alargan los lados de un ángulo, la medida del ángulo se mantiene. Es decir, que por más que prolonguemos los lados, la amplitud de este ángulo no va a cambiar. Para denotar la medida del ángulo cuyo vértice es A, se utilizan esta simbología, que es la que utiliza la solución. Bien. En la parte de comprensión tenemos lo siguiente. En dos o más polígonos semejantes, sus ángulos correspondientes son congruentes, es decir, las medidas de sus ángulos son iguales. Son ángulos correspondientes los que se encuentran en la misma posición respecto al polígono. Y así hemos llegado a la parte de ejercitación. Vamos a resolver el ejercicio de noveno grado, la segunda edición, el B, que está al final de la página 101. En la pareja de polígonos que nos muestra la figura, nos piden identificar los ángulos que son correspondientes, sabiendo que ellos son figuras semejantes. Estos polígonos son semejantes. Bien, hay varias estrategias para identificar los ángulos que son correspondientes. Yo te voy a comentar una que tomé. Bien, el ángulo A coincide con la cuadrícula, significa que es un ángulo recto. Al lado derecho de todos los ángulos que coinciden con una cuadrícula es el G, significa que el ángulo A es correspondiente con el ángulo G. Voy a representar las parejas de ángulos que son correspondientes con la igualdad. Bien, sigamos. Otra pareja es este ángulo agudo. Este ángulo agudo D corresponde con este ángulo agudo I. De todos los ángulos que tiene el polígono, de todos los ángulos internos que tienen los polígonos, son los únicos agudos y como sabemos que son semejantes deben de coincidir. Así tenemos entonces que el ángulo D
que lo he escrito aquí, coincide con el ángulo I. Es decir, son correspondientes, son iguales. Lo siguiente es que observemos que entre el ángulo A y el ángulo D está el ángulo E. Solamente hay un ángulo. Significa que este ángulo E tiene que ser correspondiente con el ángulo H, porque aquí tenemos nada más uno de los ángulos. Significa que esta parte de la figura es la que coincide con esta en semejanza, ¿verdad? Con determinada razón. Significa que el ángulo E es correspondiente con el ángulo H. Bien, así hemos identificado ya tres parejas. Este es un pentágono. Significa que nos hacen falta relacionar dos parejas de ángulos. Bien, vámonos por el lado adyacente. El ángulo adyacente al ángulo recto A es el ángulo B en el polígono de la izquierda. Entonces tenemos que el ángulo B va a ser correspondiente con el que es adyacente en el polígono de la derecha, que en este caso es el F. No puede ser el H porque ya lo habíamos considerado. Así tenemos que el ángulo B es correspondiente con el ángulo F y son iguales. Finalmente, como los polígonos son semejantes, la pareja que nos queda tiene que ser correspondientes. Eso significa que el ángulo C es correspondiente con el ángulo J, que lo hemos escrito aquí. Bien, y eso es lo que teníamos que discutir ahora en cuanto a las características de las figuras semejantes. Y por ahora eso ha sido todo. Si te ha gustado puedes suscribirte al canal. Ayuda a que crezca este proyecto compartiendo todos sus videos y dándoles me gusta. Antes de irte no olvides activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.